Meditemos un poco en la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Esto como una introducción y luego vamos a leer en el libro de Santiago. Libro de Santiago. Pero vamos a primero leer en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante. Gloria a Jesús. ¿Cómo han pasado? ¿Bien? ¿Sí votaron el domingo? ¿Ganó su candidato o no ganó? ¿Por qué está triste? ¿No está triste? ¿Ganó su candidato? Ah, bueno. Ah, ¿verdad que mañana juegan otra vez, no? Bueno. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Saben que a veces a mí me parece que muchos cristianos juegan al cristianismo. Cuando yo miro la iglesia de hoy, a veces me parece que muchos están jugando a ser cristianos, hermano. Y quiero que pensemos en esta idea. El cristianismo para muchos es un juego, créame. Es un juego, un jueguito que a algunos les representa no cosas espirituales, sino dividendos. Hay gente que ha usado o está usando el cristianismo para enriquecerse, por ejemplo. Hay otros que lo usan por moda. Es una moda en muchas mentalidades. El cristianismo es una moda. Es una moda. Para muchos el cristianismo les ha dado cierto estatus. Ahora, hace unos siglos atrás, decir que uno era cristiano a veces representaba la muerte. Representaba persecución para la vida de esas personas. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes tienen algo de información acerca de la iglesia perseguida en algunos países del mundo. Hace poco nomás acabaron de matar a un pastor en Irán, por ejemplo. Usted se informa de lo que pasa, porque a veces poca información. Hay países, hermano, donde los cristianos todavía están siendo quemados. ¿Sabía usted eso? Hay países donde queman a los cristianos, los fusilan públicamente, los queman como si fueran trozos de madera. Pero en esta parte del mundo uno ve que muchos juegan a ser cristianos. Y el cristianismo es un jueguito para muchos, hermanos. Se sienten bien, les ha dado estatus. Hay gente que se siente bien viniendo a una congregación, y lo han convertido en un jueguito, a veces sí, a veces no, etcétera, etcétera. Vamos a leer aquí este pasaje. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Como les dije anteriormente, hermano, es grande la cantidad de personas que hoy afirman ser cristianos. Es grande la cantidad. En esta ciudad, por ejemplo, se cree que hay unos 2 millones de cristianos en este país, perdón. Unos 2 millones de cristianos.
un poquito más de 2 millones de cristianos. Pero la pregunta es, ¿la vida de esas personas concuerda con una vida en el Espíritu, con una vida bíblica? Ahí está el interrogante. Y como le dije, que son miles, millones en este país, hablando aquí nomás en Colombia, de personas que afirman que son creyentes, pero muchos de esos creyentes son similares a estos creyentes de Tito 1:16. Póngamelo por favor. Tito 1:16. Porque también en el pasado existieron personas que jugaron a ser cristianos. Por ejemplo, en Tito 1:16, mire lo que dice. Profesan, ¿qué dice? Conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a ¿qué? A toda buena. Ahora note usted, allí hay una confesión. Ellos dicen que son cristianos. Dice, profesan conocer a Dios. Es decir, verbalmente hay una confesión. Sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Pero luego dice que ellos con sus hechos, ¿qué pasa? Niegan. ¿En qué consiste este jueguito? El jueguito consiste en esto, mire, en decir que soy cristiano, pero mis hechos niegan lo que dicen mis labios. En eso consiste el jueguito. Una persona que profesa ser cristiano, pero con sus hechos lo niega, está jugando al cristianismo. Ese es el jueguito del cual hoy quiero que pensemos un poco en esta noche. ¿Está entendido? El libro de Mateo capítulo 7, como una pequeña introducción para luego entrar en algunos pensamientos más específicos. El Señor Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, hablando de este jueguito de algunos en el pasado y en el presente. Dice así: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora note aquí hay personas que están diciendo Señor aquí, Señor acá, Señor súpleme, Señor haga este milagro. Está hablando de personas que profesan ser cristianos, no están negando abiertamente a Dios. No, hay una profesión, dice. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Repita esa palabra. Escúcheme bien. ¿Cuál es la diferencia entre jugar a ser cristiano y ser un cristiano? La diferencia está en el que hace. No es solamente confesar que soy cristiano. El cristianismo tiene que ver con hacer, tiene que ver con la vida que yo vivo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Vamos hasta el 24 ahí en ese texto. Dice, muchos me dirán en aquel día, es decir, un día futuro, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Mire, está hablando de gente que habla, de gente que profetiza. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? A ver, ¿sabe qué es profetizar? Predicar es profetizar. Una persona que predica está profetizando. Cuando yo le leo y le explico un texto a usted, le estoy profetizando. Eso es profetizar. O gente que de pronto profetiza cosas. Note usted que estos profesantes son gente que le dirán, pero Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. Mire esto, demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, esto confunde a mucha gente. Confunde a mucha gente. No todo el que echa demonios es genuino. No todo el que profetiza es genuino. El que le profetiza puede ser un adivino.
No todo el que hace milagros, mire eso. Ahora, nosotros pensaríamos que todo el que hace milagro viene de Dios. No, la Biblia dice que no. 23, y entonces les declararé: nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Y el 24, mire. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, ¿qué dice? Sobre su casa. Su casa. ¿Y qué más dice? Sobre la roca. Ahora, escúcheme bien. Hermanos queridos, ¿en qué consiste el cristianismo realmente? Note usted que hemos visto que no todo aquel que confiesa a Dios es cristiano. No todo aquel, ni siquiera el que profetiza. Usted puede ser engañado por alguien que profetiza. Ni siquiera el que hace milagros es una garantía de que sea un genuino cristiano. Ni siquiera el que saca demonios de una persona o el que ministra liberación es una garantía de que es un genuino. Ahora, ¿en qué consiste realmente el cristianismo? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo, hermano? El fundamento del cristianismo no es ni una iglesia, no es ni una doctrina, no es ni una denominación. Escúcheme bien, el fundamento del cristianismo es la persona de Jesús. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? El fundamento del cristianismo es una persona, es el señorío de Cristo, es Jesús como Señor, es el obedecer a esa persona que es Cristo. Ese es el fundamento del cristianismo. Si no hay obediencia, si el cristianismo no está basado en la persona de Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, pues puede ser un jueguito y no más. Puede ser una religión más. Ahora mire lo que dice el libro de Hechos. En el capítulo 11, versículo 26. Allí encontramos en una ciudad que se llamaba Antioquía. Allí, mire lo que pasa. El 26. Y se congregaron allí, ¿qué dice? Todo un año con la iglesia. Escuche esto. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? ¿Sabe de dónde nació esta idea? En una ciudad, Antioquía. Pero ¿por qué los llamaron cristianos por primera vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sabe por qué los llamaban cristianos? Porque ellos los vieron con Jesús. Porque ellos estaban predicando de Jesús y todo era Jesús, 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 el Hijo de Dios. Y allí por primera vez en esta ciudad de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Hermano, el fundamento del cristianismo es una persona, se llama Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en el corazón, si tú obedeces a Cristo, si Cristo es el Señor de tu vida, si tú predicas de Cristo, si tú caminas con Cristo, tú eres un cristiano, eres un discípulo de Jesús. Entonces el cristianismo, por eso nos llamamos cristianos, hermano. No porque venimos a una iglesia, no porque tenemos una enseñanza o tenemos una denominación, etcétera, etcétera. Pero algo que a mí me llama la atención es esto. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano entre comillas hoy? Porque hoy el cristianismo se vive en una paz. Hoy es tan fácil que se le llame cristiano a cualquier persona. En esta parte del mundo, en Occidente, nosotros tenemos una paz en todo sentido, una aparente paz en todo sentido. Tú puedes pararte en cualquier lugar y nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Algunos te escuchan, otros pasan,
pero hay una paz en ese sentido. Por ejemplo, aquí en Colombia, tú te subes a un bus y tú predicas de Cristo, la gente te escucha. Hay una paz en ese sentido, hay una paz, pero no hay persecución por eso. No hay persecución. Pero yo me preguntaría en esta noche, ¿qué pasaría si se desatara una persecución a los cristianos en este país? ¿Qué pasaría? Si esa paz para poder hablar, para poder decir que soy cristiano, se terminara en algún momento y se desatara una persecución por parte del gobierno. Yo no sé, estoy hablando aquí cosas, hipótesis, y empezaran a ejecutar cristianos. ¿Qué pasaría con el cristianismo nuestro? ¿Qué pasaría con el cristianismo de los jóvenes que brincan y saltan? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con ese cristianismo que solo va por el milagro? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto eso. Yo me pregunto, si se empezara a ejecutar cristianos, yo pensaría, hermano, que muchas iglesias quedarían vacías. Estoy en un alto porcentaje seguro que muchas congregaciones quedarían vacías. ¿Sabe por qué? Porque allí se revelaría la verdadera condición espiritual de muchas personas que proclamaron un día que eran cristianas. Allí los profesantes revelarían su condición. Allí. Y cuando vamos al libro de Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, que allí quiero que en el capítulo 1, vamos a leer allí algunos textos, porque este libro habla un poco de este tipo de cristianismo, de personas que habían abrazado este cristianismo. Empecemos leyendo el versículo 1 del libro de Santiago, 1:1 de Santiago, para que ustedes entren un poquito en el contexto de este libro. 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién dice? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. Expliquemos un poquito eso. Esta carta va dirigida a hermanos que están ¿dónde? ¿Que están dónde? ¿Dónde? Escuchen, esta carta va dirigida a cristianos que están dispersos a lo ancho y a lo largo del Imperio Romano. Recuerde usted que es Roma quien está gobernando. Y entonces Santiago, ¿qué hace él? Él escribe una carta a todos los hermanitos que están a lo ancho y están dispersos. No se congregan en un solo lugar, sino que les escribe esta carta a esos hermanos que están dispersos y que profesan ser cristianos y que están a lo ancho y a lo largo del Imperio Romano. A Santiago le llegan algunos datos que lo preocupan, y entonces él escribe esta carta para sacar a estos hermanos de esa condición. Escúcheme bien, en el versículo 8, en el versículo 8 más o menos nos describe cómo eran estos hermanos dispersos, estos creyentes dispersos. ¿Cómo eran? El hombre, ¿qué dice? De doble ánimo es que
Aquí encontramos ya una de las razones por la cual esta carta se escribe. A los creyentes dispersos en el imperio. A gente que está dispersa por todo el imperio. Dice que eran inconstantes en todos, ¿qué dice? En todos sus caminos. Hermanos queridos, esa es la característica de estos hermanos que estaban en el imperio dispersos por todos. Vamos a mirar un poco este Santiago cómo los describe. Vamos a leer allí en el capítulo 1, versículos 6 y 8. Estos hermanos en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 allí. Porque estos hermanos eran de doble ánimo, eran hermanos profesantes, eran hermanos que decían ser cristianos, pero tenían problemas. Mire el versículo 6 al 8. ¿Cómo eran estos hermanos? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga, que ¿qué dice? Que recibirá. No me lo quite, por favor. El 7, Alejito. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Ok. ¿Cómo es una persona? Una persona que no es genuina en el cristianismo. Es una persona de doble ánimo, de doble mente, de doble emoción. Y Santiago describe a estos hermanos a los que él les escribe. Cristianos que profesan a lo ancho y a lo largo del imperio. Y él les escribe, y la primera cosa que él describe en estos hermanitos profesantes, pero que no hacían, no obedecían al cristianismo, sino que ellos decían que eran cristianos. Él les dice, la primera cosa que les dice aquí, que estos hermanos, ellos tienen una fe falsa. Eso es lo que les está diciendo aquí. La fe de ustedes es una fe falsa. Y así es la fe de muchos cristianos, entre comillas, que profesan ser cristianos, pero que no viven el cristianismo de tal manera. Esos cristianos que ante una persecución abandonarían todo, ellos tienen una fe falsa. Mire lo que les dice aquí Santiago. Volvamos al versículo 6 de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. El versículo 7. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y volvamos a leer el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos queridos, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que no es genuino en su cristianismo? Una fe falsa. La fe de una persona así no es genuina. Es una fe falsa, es una fe mentirosa en su vida. Porque tiene una mente dividida. A veces está con Dios y a veces no está con Dios. Su profesión es falsa. Demuestra dudas a toda hora y a todo momento. Es una persona, el versículo 6 lo describe, volvamos a leerlo nuevamente allí. Por eso Santiago le dice a esta gente, pero pida, volvamos a leerlo allí, pero pida con fe.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, ¿qué dice? Es arrastrada no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Es decir, hay una afirmación de tener fe en Dios, pero a la hora de enfrentar la dificultad, su fe es falsa. Esa es la característica de los cristianos, entre comillas. La fe que profesan es falsa. No puede haber una fe genuina en una persona que solamente profesa un cristianismo de palabras. Nuestro cristianismo tiene que avanzar a los hechos, hermano, para que nuestra fe sea genuina. Y esa es la exhortación del hermano del Señor. Esa era la preocupación del apóstol Santiago a todos estos cristianos que estaban dispersos. Ahora escúcheme bien, el solo hecho de que estuvieran dispersos significa mucho. Habían razones para que estuvieran dispersos. Algunos no podían llegar, pero otros tenían miedo. Otros estaban presionados por las circunstancias, por las leyes que había establecido el imperio. Pero ellos decían: yo soy cristiano. Mas sin embargo, el apóstol tiene que decirle: mire, una persona que dice ser cristiana y no hace como cristiano, no actúa como cristiano, su fe es falsa. Su fe no es genuina. Su fe no es sana. Es una persona que confiesa al Señor, pero por otro lado es una persona que no obedece a Dios. Sus actos niegan lo que confiesa su boca. ¿Cuántos cristianos están marcados dentro de esta mentalidad? Dentro de esta actitud, hermano. El cristianismo se limita solo a palabras, solo a profecías, solo a emociones. El cristianismo de muchos se limita solo a palabras. Su fe no es real, su fe no es genuina. Y el apóstol Santiago, describiendo a estos hermanos de la dispersión, ellos le dicen: hombre, por el solo hecho de ustedes así, la fe de ustedes no es real, es una fe falsa. Pero miren los siguientes versículos, lo que dice el apóstol a estos hermanos de la dispersión. El versículo 12 al 15 del mismo capítulo. ¿Qué pasa en el versículo? Dice: bienaventurado el hombre, ¿qué dice? Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, es decir, porque estos creyentes eran profesantes de labios, pero con sus hechos negaban el cristianismo. Porque algunos estaban viviendo tentaciones, otros estaban siendo probados. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 de este mismo capítulo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Da a luz la muerte. Ok, hermanos queridos, estos hermanos de la dispersión, el apóstol Santiago les anima a que ellos no le echen la culpa a otros de sus males. Note usted lo que les dice aquí el apóstol:
estos hombres son tan débiles en su fe, no existe fe verdadera en ellos. Entonces ellos se están quejando. Algunos de ellos le están echando la culpa a Dios del mal que están viviendo. Están culpando a Dios de la realidad que están viviendo. Algunos están siendo tentados, pero ellos están culpando a Dios del mal que están viviendo, de la circunstancia que están viviendo. Esa es otra realidad de muchos cristianos. El cristiano que es profesante, que con sus labios dice que vive este tipo de experiencias, este tipo de circunstancias, por lo general se echa la culpa a otros de las circunstancias que están viviendo. Y estos hermanos de la dispersión estaban culpando a algunos a Dios. Y el apóstol tiene que decir: hombre, Dios no tienta a nadie. Dios no quiere destruir a nadie. La tentación viene de tu propia concupiscencia, pero no es Dios quien está tentando la vida de ustedes. No, es la propia naturaleza de cada uno de ustedes. Hermanos queridos, un hombre que es nacido de nuevo, un hombre que es genuino en la fe, es un hombre que afronta sus responsabilidades y sus propios pecados, y nunca es una persona que culpa a otros. Pero estos hermanos tenían ese problema. Por eso el apóstol escribe esta carta. En el versículo 19 al 25, allí se presenta otra circunstancia en estos hermanos de la dispersión. ¿Entienden bien los hermanos de la dispersión, no? Ok, versículo 19, mire lo que dice aquí. Por esto, mis amados hermanos, le dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo ¿para qué? Para airarse. Porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual debe salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pues él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. ¿Qué dice? Estos hermanos profesantes, pero que no practicaban el cristianismo, tenían otro problema. ¿Sabe cuál era? Eran oidores olvidadizos. Oían la palabra, pero se olvidaban de la palabra. No había práctica de la palabra. Y este es el problema de muchos cristianos. Aquel cristiano que escucha permanentemente la voz de Cristo a través del mensaje, es aquel que tiene el ánimo para escuchar la palabra de Dios todos los domingos, la palabra de Dios predicada, y se le exhorta a cambiar la vida. Pero ¿sabe cuál era el problema? Se le olvida fácilmente lo que escuchó. Esta gente tenía este problema. Por eso eran creyentes profesantes, pero no creyentes que hacían la palabra de Dios. Por eso continuaban en la misma esclavitud y no había libertad en sus vidas. Por eso la palabra de Dios no producía ningún efecto en sus vidas, porque se habían convertido solamente en oidores y no avanzaban. No había un compromiso de obedecer y de hacer la palabra de Dios en sus vidas, y por lo tanto la palabra de Dios no producía ningún efecto
en su vida personal, en su vida espiritual, y eran creyentes solamente profesantes de la vida cristiana. Este era otro problema en los hermanos de la dispersión, a los cuales Santiago les escribe esta carta. Versículo 26 y 27. Mire este problema que Santiago menciona aquí de estos hermanos. Dice, si alguno se cree religioso. ¿Cómo se creían ellos? Religiosos. Cristianos se creían. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar ¿a qué? A los huérfanos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escúcheme bien. Estos hermanos tenían una abundancia religiosidad. Ellos tenían abundancia de religión. Ellos no estaban negando con sus palabras que eran cristianos. ¿Cuál era el problema de ellos? Que cuando había una viuda solitaria no se inmutaban. Cuando había un necesitado no se inmutaban. Antes hablaban mal, usaban la lengua para hablar mal. Es decir, hay una separación tan grande entre lo que están diciendo y lo que deberían hacer. Esa es la tragedia del cristianismo, hermano. Y esa fue la tragedia de estos hermanos de la dispersión. Un aparente cristianismo, porque se habla. Ellos están diciendo, hombre, ustedes son religiosos. Y es más, se creen religiosos. Hay abundancia de religión en ustedes, pero el cristianismo de ustedes se queda ahí sencillamente se queda allí. No hay práctica de ese cristianismo. Ahora, el cristianismo es práctico. Es práctico. El cristianismo, cuando tú sigues a Jesús de verdad, eso se ve en tu vida, se ve en la vida nuestra, en el día a día de nuestra vida. Y muchos cristianos tienen una religión, pero una religión falsa. ¿Y por qué esa religión es falsa? Porque es solamente profesión, solamente palabras, no hay hechos, no hay vida en su práctica, en su diario vivir. No se nota que son cristianos. Y allí, hermanos, allí hemos fracasado. El cristianismo de hoy está fracasando, es por eso, hermano. No está fracasando el cristianismo porque haya persecución o estén matando cristianos en Colombia. No, el cristianismo en este país está fracasando es porque no hay coherencia entre demasiada confesión, demasiada palabrería, demasiado hablar de cristianismo, pero poca práctica del cristianismo. Y ese es un enemigo terrible del mismo cristianismo. Cuando una persona decide vivir una vida así, como estos hermanos de la dispersión, escúcheme bien, tiene que levantarse alguien como el hermano del Señor y decirle esto, hombre, la religión de ustedes es falsa. Yo te pregunto a ti, ¿la religión tuya es verdadera? ¿O tu religión es falsa? La de estos hermanos era falsa porque ellos hablaban demasiado y ellos se creían demasiado religiosos. Pero cuando tenían que actuar, antes hablaban mal, usaban la lengua para hablar mal de otros. En el capítulo 2, vamos allí un poquitico, porque quiero mostrarles
otras cosas, otra cosa que yo veo ahí de estos falsos hermanos de la dispersión. En el versículo 1, capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, Alejito. Mire lo que hacían estos hermanos. Dice rápido: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué, sea sin acepción de personas. 2, rápidamente. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace ¿qué? Culpable de la ley. Ok, mire estos hermanos, creyentes profesantes, se habían convertido, escúcheme bien, en personas que hacían acepción de otros. Y esto había hecho tropezar a muchos. Estos hermanitos de la dispersión, estos falsos profesantes de la dispersión, eran personas que separaban a otros. Ellos recibían bien al rico, al que aparentaba, al que vestía bien, al que aparentaba riquezas, pero al pobre lo hacían a un lado. Ellos hacían diferencias entre ricos y pobres. Eran personas que no había ninguna diferencia entre ellos y el mundo. Y por eso el apóstol Santiago, al escribirle a estos hermanos, tiene que decirle: hombre, la fe de ustedes es tan falsa, la religión de ustedes es tan falsa, que yo veo que ustedes, me llegó la información de que ustedes hacen acepción de personas. Ustedes en sus reuniones separan a los ricos de los pobres y le reina en pleitesía. Y todo esto había convertido en un tropiezo para que otros llegaran a conocer a Cristo. Pero mire, no quiero terminar sin mostrarles esto. El versículo 14 del capítulo 2, 14 en adelante. Mire esto que hacían. 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene qué y no tiene qué? Miren el contexto que se dice esto. El apóstol Santiago le está diciendo esto a los hermanos de la dispersión, que estaban regados por todo el imperio, que eran creyentes profesantes, pero no practicantes. Y él les dice: mira, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene? Ellos decían que tenían fe. Dice: yo tengo fe, pero mire, ¿y no tienen obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 16, 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente. ¿Qué dice? Escúcheme bien. Este texto describe la condición real de un creyente profesante. El creyente profesante, el que solo usa la palabrería. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. A mí me parece, yo puedo ver personas que son así, hermano. Un cristianismo, es decir, en toda su conversación ellos son cristianos. Pero yo te voy a decir una cosa, el cristianismo genuino, según Santiago, tiene dos ingredientes: fe y obras. El cristianismo genuino tiene esas características. No puede haber un cristiano que tenga fe genuina sin obras. El cristianismo genuino tiene fe en Jesús, en su palabra, pero también tiene obras. Y esta gente está totalmente desenfocada porque ellos son profesantes de que ellos no están negando a Dios. Ellos no se están avergonzando de que no, ellos lo gritan: yo soy cristiano, pero no tenían obras. El problema de estos hermanos de la dispersión era que no tenían obras, hermano. Tenían fe de palabra, tenían religión de palabras. Ellos predicaban, ellos echaban fuera demonios, ellos ministraban, ellos hablaban en el imperio de Cristo. Pero el problema de estos hermanos de la dispersión era que ellos no tenían obras para poder complementar y mostrar de que su fe era genuina. Este es el vacío del cristianismo de hoy, hermano. Un cristianismo que a lo ancho y a lo largo de esta Colombia se habla de él. Aquí nadie se avergüenza de ser cristiano ya. Aquí todo el mundo habla de Cristo, hermano. Pero el gran vacío del cristianismo es un cristianismo de palabras, un cristianismo que está carente de obras. Mira tu vida, hermano. Tu vida tiene estos dos elementos que Santiago le menciona a los dispersos, a los cristianos de la dispersión. Él le dice: hermanos, está bien que ustedes declaren su fe, que ustedes hablen, pero el cristianismo sano, genuino, la religión verdadera, no solamente es un cristianismo de palabras, tiene que haber obras. Las obras, ¿dónde están? Las obras, ¿dónde están? Y alguno de ustedes me dirá: sí, yo tengo obras, pero también tiene que haber fe. Son dos cosas. El cristianismo sano y genuino tiene estos dos elementos: fe en la persona de Jesús, en su palabra, pero también tiene que tener obras.
Léase este libro de Santiago, hermano, que este libro de Santiago fue escrito para estos hermanos que eran tan conversadores del cristianismo, eran tan palabreros, pero de aquello nada, como dice el periodista, de aquello nada, mucha palabrería, un cristianismo de palabras, 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 pero eran hermanos que hacían acepción de personas, eran hermanos que eran hermanos dudosos, eran hermanos de doble ánimo, eran hermanos, escúcheme bien, que tenían serios problemas, no habían obras. Era un cristianismo sin práctica, un cristianismo carente de una fe acompañada de las obras. Y luego usted, de ahí en adelante, usted escuchará que el apóstol Santiago les empieza a mencionar a Abraham, a Rahab, y les empieza a decir: mire, yo quisiera que ustedes aprendieran de Abraham, de Rahab. Abraham fue un hombre que tuvo fe, pero también tuvo obras. Rahab fue una mujer que tuvo fe, pero también tuvo obras. Si usted sigue leyendo, de ahí en adelante, el apóstol Santiago empieza a hablarle de Abraham y de Rahab. Porque el cristianismo es así. ¿Cuántos de ustedes creen que su cristianismo es saludable? Ninguno. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes consideran que su cristianismo es saludable? Tú dices que eres cristiano en Siria y te fusilan. Solamente con hablar que eres cristiano. En Siria están fusilando cristianos. En Irak están fusilando cristianos. En Irán están colgando cristianos, los ahorcan. Otros países donde están lapidando cristianos porque dicen solamente que son cristianos. Aquí no hay problema, hermano. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si un día las cosas cambiaran? ¿Será que el mismo número de cristianos volvería el próximo domingo a las congregaciones? Lo dudo, hermano, lo dudo. Se necesita trabajar esta parte porque hay mucho cristiano de palabra, mucho cristiano de palabra. Y el apóstol Santiago detectó este problema en la iglesia del primer siglo. Detectó este problema. Estos hermanos de la dispersión eran así. Mucha palabrería, mucha lengua. Y cierro con el versículo 10 del capítulo 3. Mire el capítulo 3, versículo 10. Cierro con este versículo. Mire esto. Dice, mire este problema que había en estos hermanitos. ¿Cómo era la lengua de estos hermanos? Léalo. ¿Cómo era la lengua de estos hermanos? Mire lo que dice. De una misma boca proceden ¿qué? Bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo eran estos hermanos? ¿Ah? Aunque eran hermanos que usaban la boca para hablar tanto, un cristianismo profesante. Pero escúcheme bien, usted escuchaba hablar a estos hermanitos y estos hermanitos en ese cristianismo de tanta palabrería eran hermanos que hablaban a veces bendición y hablaban maldición. A veces decían, sí, Dios está conmigo, pero a veces decían lo contrario. De sus confesiones usted escuchaba como si fuera una fuente que fluyera dos tipos de agua, dulce y amarga. Esa es la característica de los cristianos profesantes. Ellos son así, ellos son así. Ellos no tienen salud en sus confesiones, en su manera de hablar, son enfermos también. Sencillamente porque todo es falso en sus vidas.
es una religión falsa, no es una religión verdadera que uno diga, hombre, mire, lo dijo y lo hizo. Como lo dijo, lo hizo. Ese es el cristianismo que impacta, hermano. Ese es el cristianismo que inspira, que provoca a otros a venir a una congregación. Cuando tú vives en esa dimensión de la fe, de hablar y de actuar y de hablar. Cuando esas dos cosas concilian también en tu vida, tu cristianismo y el mío es atractivo para aquellos que se enteran que somos cristianos. Pero cuando tú dices y no haces, nos pasa lo de estos hermanos. Nos convertimos en piedra de tropiezo y es un cristianismo que no tiene ningún asidero en el mundo que vivimos. Y este es el cristianismo que está viviendo la iglesia de hoy, o lo que llamamos la iglesia de hoy. Este es el tipo de cristianismo que hoy vemos. El cristianismo que vivieron los hermanos de la dispersión, al cual Santiago tuvo que escribirles todo este tipo de cosas. Léase el libro de Santiago, me gustaría que lo lea. Léalo. Y usted va a ver cómo era el estilo de vida de esta gente. Léalo. Cómo era su comportamiento, sus actitudes, su manera de actuar, cómo era que ellos actuaban. Pero hablaban tanto, hermano. Eran tan habladores. Ellos nunca negaron que eran cristianos. A pesar de las circunstancias que se vivían en el imperio, siempre dijeron que eran cristianos. Pero el problema de ellos era que sus obras eran malas. ¿Me comunico con usted? Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias porque hemos meditado brevemente, Señor, en el fondo, en el trasfondo de este libro. Gracias por este libro de Santiago inspirado por el Espíritu. ¿Cómo allí podemos ver, Señor, en esencia, el cristianismo puro y genuino, Señor? El ejemplo, el mal ejemplo de estos hermanos, revelado en cada texto de este libro, Señor, es lámpara para nosotros el día de hoy. Es un faro que alumbra nuestros ojos para poder vivir vidas rendidas en fe, pero también rendidas para obrar en la misma dirección de nuestra fe. Señor, gracias. Gracias por el cristianismo genuino. Gracias por el remanente genuino que en medio de la iglesia actúa. Gracias por aquellos creyentes que han entendido que el cristianismo no solamente es palabras, sino que es práctica. Gracias por aquel hombre, por aquella mujer que han decidido comprometerse, Señor, a caminar en una vida clara, transparente, comprometida, rendida a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque este es el tipo de cristianismo que cambia, que transforma, Señor, el entorno donde vivimos. Señor, ayúdanos para vivir vidas consagradas,
Vidas rendidas a ti, Señor. Vidas rectas en esta generación, en este mundo, en esta nación, en esta ciudad, en esta época que nos ha tocado vivir, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche, trayendo luz a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes recibieron luz acerca de este libro? Quiero que lo lea desde esta perspectiva que se lo he mostrado en esta noche. Lea este libro solo para que usted conozca la vida de esta gente, solo para que usted entienda un poco más cómo era la vida de estos hermanos que estaban dispersos en el imperio. Que Dios lo bendiga. Creo que hay un delicioso calor.